casos hasta 30 casos por 100.000 habitantes, y ya después de los 20 años la patología de luxación lateral de la patela es menos frecuente, pero si el niño tuvo una luxación patelar inicial en esas edades, probablemente se pueda recibir hasta más del 50% de los casos, y por eso es pertinente entender por qué se está presentando y cómo la vamos a corregir. Generalmente, el primer episodio, si no tiene una lesión articular, un cuerpo libre que esté flotando, no es de manejo quirúrgico, pues el cuerpo libre no admite fijación, pero han descrito trabajos en los cuales, pues, digamos, el manejo temprano quirúrgico en los pacientes evita una segunda recidiva hasta un 50% de los casos, y si un paciente se luxó una primera vez y no se intervino de forma quirúrgica o no se le hizo ningún manejo, ni siquiera médico, con fisioterapia y demás, pues también tendrá potencial de recidiva. Cuando ya tiene 2 o más episodios, la recurrencia es más alta del 50% y alcanza hasta el 65% en la mayoría de los casos. Generalidades, básicamente la patela es el sesamoideo más grande que tenemos, y su articulación patelotroclear, digamos, es una articulación en la cual, pues, la patela como sesamoideo se encarrila en un sistema de troclear a 20 grados. Pero mira que no está dando. Yo soy no, a 20 grados de flexiones cuando la patela entra en el surco troclear. Entonces, antes de los 20 grados, es el ligamento patelofemoral, principalmente en un 68% de la fuerza, el que restringe esa traslación lateral de la patela, y luego de los 20 grados de flexión ya depende del componente óseo para que haya más estabilidad de la articulación patelofemoral. Entonces, básicamente, aparte del ligamento patelofemoral medial, hay otras estructuras que contribuyen a la estabilidad medio lateral de la patela, sobre todo la restricción lateral de la luxación, que son el patelotibial o, por ejemplo, el retináculo medial y demás. Pero el patelofemoral medial es una estrella en esta entidad. Entonces, uno de los puntos también a tener en cuenta cuando uno habla de distalidad patelofemoral en los pacientes jóvenes es que cuando uno tiene un adulto, la decisión es fácil. Si uno tiene que reconstruir, el paciente adulto no tiene fisis en las cuales nos tenemos que preocupar para detener el crecimiento a la hora del tratamiento, pero uno en el adulto generalmente demarca un punto que se conoce como el punto de Short, la cortical posterior del fémur, con la rodilla a 90 grados, y luego uno traza por toda la cicatriz fisiaria 2 milímetros inferior y anterior, ahí tiene el punto de inserción. En los niños este punto está casi que cruzándose con la línea fisiaria, y por ello uno debería pasar digamos, el punto que vaya a realizar en estos casos hacia distal, y probablemente un poco más, pues en dirección mucho más distal en el fémur como tal, en el plano coronal. Importante, varias cosas. Primero, Lauris, pasa por favor. Que entonces, como les mencionaba, la patela se encarrila en el surco troclear a 20 grados de flexión, y son los ligamentos mediales, sobre todo los que restringen esa luxación lateral en los primeros 20, pero luego el componente óseo es el mayor restrictor de la luxación lateral de la patela. Y la patela como tal tiene un vector desde superior y lateral hacia inferior y medial, y entonces la caída articular inferior de la patela es la que se articula primero a 20 grados y luego va subiendo hasta que ya la porción que está en azul, que es la porción superior del cartílago articular patelar, es el que se articula de mayor forma cuando está en una flexión profunda. Entonces, básicamente, en el fémur, de superior a inferior, la patela es al contrario, de inferior a superior, que se va articulando con la tróclea. ¿Cómo clasificar las luxaciones patelofemorales? Entonces, en este caso, hay múltiples clasificaciones según edades. Por ejemplo, esta que describe el doctor Schottel, donde él dice que hay 5 categorías. Primero, una habitual, donde el paciente nace con la luxación de la patela; la permanente, donde el paciente tiene la luxación antes de los 5 años; en la habitual en flexión o habitual en extensión, que va básicamente en niños hasta los 8 años, y que precisamente es esa posición la que exacerba la luxación patelar; y la recurrente, que es en adolescentes y podría ser nuestro caso. Lauris, por favor. Muchas otras clasificaciones para la luxación patelar. Por ejemplo, aquí de Jure en 2008 nos describe que puede haber una mayor, donde hay más de una luxación documentada; una objetiva, donde hay una documentada con alteración anatómica estudiada; y la que es una potencial, donde hay un dolor patelar y alteraciones radiográficas que puedan prediccionar que el paciente se luxe en algunos de los casos. Me pasa la siguiente diapositiva, por favor. Y también, pues, han descrito, como lo han hecho en el hombro, en cuanto al TUPS y al AMRI, en estabilidad anterior y posterior, unas siglas que nos pueden determinar cómo el paciente es en cuanto a su espectro de patología. Está el WARFS, que es el paciente que
tiene una luxación atraumática, que tiene inestabilidad ligamentaria, pues, o laxitud, que tiene una anatomía riesgosa y que genera dolor y subluxación. Mientras que el STAPE, que es un paciente que tiene más que todo luxaciones traumáticas y el potencial de recidiva no es tan grande, simplemente se luxó en su momento, es un paciente que tiene una anatomía competente y fue algo más ocasional por el trauma como tal. Entonces, el enfoque que uno le debe dar a la patología de inestabilidad patelar lateral debe ser imagenológico, y para ello está la escuela de Lyon, que es la que más nos hace un énfasis en cómo entender la patología. En el libro publicado por los autores de Jury, compañía, Sonner y Coté en el 2012, ellos en los capítulos de análisis de la inestabilidad patelar describen que hay 4 factores principales para que un paciente se luxe la patela, y sobre todo en la población pediátrica. El primero de ellos es la displasia troclear, el segundo la patela alta, el tercero la distancia TTTG anormal, y el cuarto es la inclinación patelar anormal, que puede ser o por lesión de las estructuras mediales o por una tensión excesiva de las estructuras laterales. Y hay un quinto factor que debemos tener en cuenta el día de hoy, es la inmadurez esquelética, que predispone a que los pacientes tengan algunas alteraciones, sobre todo, pues, digamos, fisiológicas por su crecimiento, pero que en un primer momento puedan llevar a una luxación y se recibe el tiempo. Entonces, entendiendo cada una de las que acaba de mencionar, los 4 ítems, empecemos por la displasia troclear. La displasia troclear, entendiendo una tróclea normal como un sitio donde hay un carril para que se meta una estructura ósea, en este caso el círculo es la patela, a la izquierda tenemos la derecha del paciente, la rodilla izquierda. Entonces, cuando el vector de tracción y la flexión del paciente se está presentando, las estructuras mediales encarrilan la patela en la tróclea a 20 grados de flexión, y a partir de ahí se mete más en el surco y se produce el movimiento normal de la rótula. Cuando tenemos una tróclea plana, apaga la luz, por favor. En la tróclea plana, digamos, muchas veces ese surco patelotroclear no está creado rápido, o que la patela esté alta y el acople entre la patela y la tróclea se da de forma mucho más tardía, dejando mucho más arco de movimiento libre para la rótula y pudiendo hacer que se luxe mucho más fácil. Y también otro de los hallazgos es la tróclea convexa, que es una de las características que escribe de Jure en sus trabajos, y básicamente es el bump o el spur supratroclear que hace que haya digamos, un tope inicial que no haga el acople fisiológico de la patela y además haga que se dé un resalto, y esto es lo que nos explica lo que veremos luego, que es el signo de la J. Entonces, así sería pues como el acople patológico de la patela. Cuando hablamos de la radiología normal, entonces tenemos una radiografía lateral de la rodilla a 30 grados de flexión, y vemos en la imagen de la izquierda que el cóndilo lateral está demarcado en verde. En la axial que tenemos, el cóndilo siempre va a ser más alto. Luego, más bajo que el punto rojo, que es el cóndilo medial, está el surco troclear. Entonces, esto debe verse bien en una lateral. Lo que va pasando en la displasia troclear es que ese punto negro se sube, se hace hipoplásico o se pone plano y se iguala con la línea roja y la verde, y a partir de ahí empezamos a tener las imágenes patológicas. Esto fue escrito inicialmente por Henry de Jure en el 87, y en radiografías pues convencionales lateral, y luego modificado por su hijo en el 2008 a partir de la TAC axial, para poder entender bien la morfología de la patela. Entonces, la siguiente diapositiva, Lauris, tenemos varios signos que nos describe la clasificación de Jure, que es la más fácil para entender la displasia troclear. Primero, el signo del entrecruzamiento. Vemos entonces en la imagen de la izquierda que ese punto negro que les mencionaba que era la tróclea se hizo un poquito más plano, puede hacerse, pues digamos, solo plano, no se hace convexo, y se iguala en la lateral con los puntos verde y el rojo. Y uno podría ver entonces cómo se cruzan ambas líneas ya en la morfología de la radiografía simple. Eso me señala. Bueno, el caso entonces, eso nos denota que hay una tróclea poco profunda y se denomina el signo del entrecruzamiento, que está presente en las de Jure tipo A, y también en las B, C y en las D. Pero la A es típica porque tiene un signo del entrecruzamiento, que quiere decir que la tróclea es poco profunda. Luego vamos con otro de los signos, que es el signo del spur supratroclear. ¿Me pasa, Lauris, por favor? Listo. Donde básicamente el spur supratroclear es una línea que se determina a partir de la cortical anterior del fémur, y se ve un cacho, pues, o una prominencia ósea excesiva que se supera los 3 milímetros. Es patológica. ¿Qué pasa con ello? Pues el spur supratroclear muchas veces es que ya la tróclea, pero la más proximal,
es un poquito más prominente, un poco más convexa, y eso me genera esa imagen como de prominencia ósea como tal. Entonces, como lo vemos en el axial, en la imagen de la izquierda completo está plano o puede ser convexa y nos lleva a que esa superposición entre el cóndilo medial que es más bajo y la tróclea plana me den un cacho prominente. En la otra categoría, pues en la de Joule C, básicamente tenemos ya un doble contorno, que lo que quiere decir es que el cóndilo medial está hipoplásico y además la tróclea se subió un poco más, está mucho más convexa. Y esto nos da dos signos que, pues, esta es la categoría más difícil de encontrar según la literatura, donde tenemos únicamente el entrecruzamiento y el doble contorno. Ven que el entrecruzamiento está en A, B y C. Y ya, pues esto se debe a que la tróclea está mucho más convexa. Y por último, en el de Joule D tenemos la imagen de acantilado, donde está la sumatoria de los tres hallazgos, el doble contorno, el supratroclear y el entrecruzamiento, y básicamente en la axial tenemos la hipoplasia del cóndilo medial y la tróclea ya está muy convexa, que incluso puede superar la altura del cóndilo lateral y nos genera entonces esa imagen del doble contorno, porque pues básicamente hay una imagen anterior en la lateral y una imagen un poco posterior que corresponde al cóndilo lateral. Esto básicamente es la manera de entenderla de forma radiológica. Y con ello, de Joule entonces nos categoriza displasias en bajo grado o alto grado, que parece ser que tienen un poco de más correlación inter e intraobservador para poder dar tratamiento, entre displasia tipo A, que es la que solo tenía entrecruzamiento, la B que tiene entrecruzamiento y el SPUR, la C que tiene el entrecruzamiento y el doble contorno, y la D que tiene todos los grados. Las de alto grado para él son las displasias B y las D, aunque algunos dicen que las C podrían entrar en esa categoría de alto grado. Y con ello determinar el tratamiento. En esqueletos maduros, generalmente las trócleas que no están formadas se tratan con trocleoplastia y con procedimientos adicionales, pero en los niños, como tienen fisis abiertas, esto no es tan real en muchos de los casos. Hay otros índices que nos pueden indicar de buena manera qué tan alterada está la morfología patelar, y ya descritos en TAC y en resonancia, por ejemplo, el índice troclear lateral, donde uno puede obtener el punto de referencia en la lateral de varias maneras, en la axial, perdón, o de la línea articular 3 centímetros hacia proximal, o en el corte donde se vea mucho más amplios los cóndilos en la sagital, tener el punto donde empieza el cartílago articular del fémur, es el punto más alto, y por esta razón es que uno pide, sobre todo en las axiales convencionales radiográficas, una proyección que sea a 20 grados de flexión, porque es el punto donde empieza a aparecer el cartílago articular del fémur y su articulación con la tróclea. Entonces, este índice troclear lateral uno lo toma con una referencia en los cóndilos posteriores y luego pues esa la puede trasladar simplemente para poder trazar un ángulo que sea tangencial a la superficie articular del cóndilo lateral. Y con ello, si es menor a 11 grados, yo hablo de que el cóndilo lateral, o probablemente por morfología de la tróclea, esté un poquito displásico y sea plano, entonces me hablé de una displasia patelofemoral. El signo de la J, como le mencionaba, puede corresponder a que haya un bump proximal y dificulta el encarrilamiento, como si fuera un policía acostado, de la patela sobre la tróclea, y lo vemos clínicamente en este paciente y en este video, donde, pasa la vista un segundo, por favor, básicamente cuando él va a llevar la rodilla a extensión, pasa ese resalto y la rótula se acomoda de forma brusca hacia lateral. Entonces este es el signo de la J, que puede ser característico de displasia ya de en adelante, donde haya un bump o un spur, que son cosas diferentes. Y entonces, simplemente para mostrarles que esta era la imagen que tenía al principio, y es ese policía que está inicial en la extensión y que hace que la rótula resalte. Otro de los factores es la altura patelar, digamos, ha sido descrita pues, o su análisis de varias maneras. Generalmente la patela alta se describe como una patela de ubicación anormalmente alta que se acopla de una forma mucho más tardía al surco troclear, y esto entonces permite que tenga un rango de movimiento mucho más amplio, donde la patela sea más luxable. Y en pacientes donde hay sumatoria de factores anatómicos, probablemente ese sea un factor que contribuya a la luxación patelar. Generalmente, clínicamente, uno tiene pacientes que si están sentados, por ejemplo, las rótulas deberían apuntar hacia el frente y no hacia el techo. Un paciente con rótula alta se sienta y la patela empieza a apuntar un poco más hacia el techo que otra cosa. Hay varias maneras de medirla. Una imprecisa, que es la altura patelar, con radiografías de rodillas a flexión de 30 grados. Lo que yo busco es la línea de Blumenstadt y la cicatriz fiduciaria, y hacen un triángulo. La patela debería estar entre ese triángulo. Si no se encuentra ahí, se puede encontrar más alta, pues hablamos de una rótula alta, pero esta es una manera imprecisa por la calidad de la radiografía, o porque pues muchas veces básicamente el paciente tiene alguna contractura o que haga que la rótula esté alta y no me dé la medida adecuada.
Pasa un segundo, por favor. Tenemos otros índices, pues, digamos, que han pasado a ser un poco más históricos porque los artículos nuevos tienen índices de referencia ya más estudiados. Está el índice de Insal-Salvati, que lo que busca es medir en la sagital el diámetro mayor de la patela, que es la que está en amarillo, es decir, B, y luego desde el polo inferior de la patela hasta la longitud del tendón patelar hace una medida. Divide la longitud del tendón patelar por la longitud sagital de la rótula y si el índice es de más de 1.2, tenemos una patela alta. Otro de los índices es el Catón de Champs, que parece ser un poco más preciso, aunque tenga algunas dificultades en la población infantil, y lo que busca el Catón de Champs es medir la superficie articular de la patela y con ello también desde el borde inferior de la superficie articular de la patela tomarlo hasta la escotadura, pues, o hasta la meseta tibial, hasta donde está cayendo la meseta tibial, y divide la medida que está en rojo, pues, de la meseta, por la superficie articular, y esto me da, si es mayor a 1.2, una patela alta. Los valores varían, puede que en niños sea hasta mayor a 1.4 para hablar de patela alta, pero lo importante de este método, distinto al de Insal-Salvati, es que no depende tanto de la flexión de la rodilla que tengamos en la radiografía inicial. Y otro de los métodos es el Blackburn Peel, que parece ser también muy exacto, pero los estudios no lo referencian mucho y la mayoría del conglomerado de la literatura es con el Catón de busca es una línea que sea tangencial a los platillos y luego por la superficie articular de la rótula y luego del polo inferior hasta la línea tangencial a 90 grados, yo tengo dos medidas. Divido nuevamente B sobre A y si está mayor a 1, pues básicamente tengo una patela alta. Y con esta, pues de esta manera puedo determinar si el paciente tiene un factor que me predisponga a la luxación patelar, porque vimos que si la patela está alta, se acopla mucho más tarde a la troclea y puede ser factor de perpetuar una luxación en estos pacientes. Y uno escrito más recientemente por Bernie Go, que es el índice patelotrocular, se utiliza en resonancia y lo que busca, pues como lo escribe originalmente él, es que la rodilla está en extensión, con el pie en rotación externa de 15 y el cuádriceps relajado. Lo que uno busca en esta es el corte sagital donde se vea mayor diámetro tanto de la patela como del fémur, y entonces va a haber una porción donde la rodilla en extensión va a tener encarrilamiento de la tróclea en la patela. Esa porción superpuesta va a ser nuestro índice como tal patelotroclear. Entonces, ¿qué hacemos? Pasa por favor la diapositiva. Lo que tenemos ahí es que vemos que, por ejemplo, la parte del fémur que está articulada con la tróclea en esta radiografía nos da 11.7 milímetros versus la patela completa que nos da 27.2. Esto lo dividimos y lo multiplicamos por 100 y nos da 43. Si el paciente tiene menos de 12.5, estamos hablando de que tiene una patela alta y una patela ínfera, una alta, y más de 50, una patela ínfera. En este caso está normal porque está entre 12.5 y 50. Listo, básicamente es un índice que tiene una buena reproducibilidad y se puede hacer en resonancia, que es útil porque los pacientes muchas veces tienen este estudio. En cuanto a las fuerzas lateralizadoras, tenemos otras medidas útiles. Está el ángulo del surco, que básicamente se mide en la radiografía de 20 de flexión la axial con una línea tangencial a la superficie articular de los cóndilos, y con ello pues tenemos que si una medida está más amplia de 145 ya es una displasia troclear, pues digamos si lo seguimos estudiando, y luego a esto le trazamos una bisectriz, es decir, una línea por toda la mitad de ese ángulo que se nos va a ir hacia la patela, una tercera línea o una cuarta línea en realidad que va a ser lo que nos va a medir una nueva medida y que es pasa un segundo lápiz, es el ángulo de congruencia, básicamente la que está en azul. Entonces va por todo el centro de la patela y esto con la línea de la bisectriz y la línea que va por el centro de la patela nos dan una medida. Si esta medida generalmente está lateral más de 6 grados, hablamos de que la patela está subluxada lateral y probablemente se deba a incompetencia de las estructuras mediales o a tensión excesiva de las estructuras laterales. Tenemos también el TTTG, que generalmente mide las fuerzas lateralizadoras de la patela, generalmente descrito en tomografía y probablemente asociado a otras medidas que mencionan como protocolo de Lyon, donde son medir la versión femoral, por ejemplo, la inclinación o tilt patelar y la versión o la rotación de la tibia. Generalmente el TTTG se toma con una referencia de los cóndilos posteriores, pues, y la tuberosidad tibial. Y en el punto más profundo del surco troclear y el más proximal de la tuberosidad, uno mide una distancia entre ellos y si es mayor a 15, entre 15 a 20 limítrofes y mayor a 20 es patológico, lo que habla de que probablemente la patela esté muy lateralizada. Entonces, una de las medidas también importantes para tener en cuenta. Y clínicamente esto lo podríamos objetivar
con el ángulo Q generalmente a 30 de flexión, donde pues ángulos Q por encima de 12 en hombres y por encima de 16 en mujeres son patológicos, y también con las restricciones o la movilidad mediolateral de la patela o el índice de Sage, que es una prueba pues clínica que ahora haremos en nuestro paciente. Pásala, Luis, por favor. Y también objetivarlo de forma clínica, adicionándole otras medidas que sean tanto de la alineación coronal como rotacional, como son el test de Netter para la anteversión femoral en estos pacientes, y evaluando también en el plano coronal si tiene varo o algo que puede predisponer a que el paciente se luxe de forma más frecuente. O lo que mencionaban antes en los trabajos pues, de Dan Smith con el síndrome de malalencia miserable, que básicamente es un componente rotacionales alterados que llevan a que la patela se luxe generalmente. ¿Listo? Y en cuanto a la inclinación patelar, ya para terminar, entonces, el ángulo patelofemoral lateral simplemente es un ángulo que se va por la altura de ambos cóndilos y luego por la superficie lateral de la patela. Generalmente la patela debe abrirse lateral hasta 8 grados, pero generalmente si este ángulo está disminuido es porque la patela se está lateralizando y la superficie o la calle articular lateral está mirando hacia el cóndilo, y quiere decir que probablemente la tensión lateral o lesión de las estructuras mediales. Y el ángulo de inclinación patelar, que es otra de las que recomiendan en el protocolo de Lyon, simplemente por el borde posterior de los cóndilos en una axial de tomografía, yo lo que busco es medir por todo el patela que tan inclinada está. Realmente es anormal si la patela está inclinada más de 20 grados, y esto nos habla también probablemente de incompetencia medial o de hipertensión lateral. ¿Listo? Otros hallazgos que uno puede tener básicamente en esta patología son simplemente de la luxación aguda, cuando uno pida una resonancia si sospecha que tiene algún fragmento libre o si está el paciente, si el médico lo considera, son contusiones del cóndilo femoral lateral, por ejemplo, como vemos con la flecha anaranjada, que tenga contusiones de la faceta patelar medial, cuando se luxa hacia lateral la faceta medial por contragolpe choca en el cóndilo lateral, y ahí tenemos las dos imágenes, una lesión osteocondral, que puede ser sobre todo de la faceta medial de la patela, lesiones del retináculo del vasto medial oblicuo, y por último, inclinaciones de la patela por la incompetencia o laxitud ya ligamentaria y la efusión, que es algo que se presenta en el episodio agudo. Entonces, otro de los apartados del libro de Lyon que es interesante es escrito por el doctor Schotter, donde él nos dice qué deberíamos mirar en un paciente joven que se luxe. Y esto va sobre todo hacia el enfoque de las patologías o los síndromes que puedan predisponer a ello. Generalmente para él existen 3 categorías de luxación o 2 mayores, la luxación mayor que es la congénita y la habitual, y en ello tenemos los pacientes generalmente de patologías que están presentes al nacimiento o muy tempranos en la infancia, por ejemplo el síndrome de Down, y que pueden ser el resultado de fenómenos malformatorios tempranos, o que por ejemplo el mecanismo extensor esté corto y la patela esté alta, predisponiendo a que se luxe. Y también debe diferenciarse pues ya la luxación obligatoria, que es el paciente que nace luxado y que probablemente tenga una alteración mucho mayor pues en este caso. Listo. Entonces, por ejemplo, síndromes que nos describe el autor que hay que buscar en pacientes que tengan una clínica sugestiva y una luxación patelar frecuente, o también una hipermovilidad. Por ejemplo, el de Larsen generalmente se caracteriza por una facies plana, hipertelorismo, fisuras palatinas y dedos cilíndricos largos, pues además de la luxación de la patela y el PEVA. Tenemos otro de los síndromes que es el de la distrofia displásica, donde pues hay un defecto de la sulfatación del cartílago, y patognomónico de ellos son las orejas en coliflor, ¿cierto? Y que probablemente puedan tener también luxaciones patelares recidivantes. Tenemos otro de los síndromes que nos describe la literatura, y es el Rubinstein-Tybee, que es conocido como el síndrome pulgar hallux derecho, y básicamente se denomina pues de esta manera, o se representa por la talla baja y por la facies característica, con alteraciones mentales y probablemente más presencia de alteraciones pues hematológicas tipo leucemia o linfoma. Y también otro de los síndromes es el de Ellis-Van-Creveld, que es una displasia ectodérmica donde hay enanismo, genu valgum y probablemente talla baja, y este genu valgum sea por el hiperlaxitud y el genu valgum el predisponente de la luxación patelar. Y ya en cuanto a la habitual o obligatoria que menciona Schotter en su capítulo, es que está presente en la infancia tardía y reduce de forma temprana con la flexoextensión. Entonces él hace la diferenciación en estos dos tipos. Y la episódica recurrente, que es la que nos trae hoy, tal vez es ya más característica en pacientes que tengan síndromes de hiperelasticidad o hipermovilidad, pero es más benigna en muchos de los casos, porque básicamente está en un paciente que fue previamente sano y en un momento de su vida con el deporte se luxó. Es el caso de hoy. Entonces, podemos tener los scores de Beighton, por ejemplo, para poder tener pacientes laxo o no, y ya diferenciar las entidades que mencionan el síndrome.
y tenemos una imagen del Baton positivo que ahorita mencionaré más adelante con nuestro paciente, y entre ellas está, por ejemplo, el Ehlers-Danlos, que tiene un grupo heterogéneo de características, pero pues tienen hipermovilidad articular, hiperelasticidad de la piel y demás, y generalmente el tipo 3 es el más asociado a inestabilidad patelar. El síndrome de hipermovilidad articular, que generalmente es de carácter hereditario, el paciente cursa con artralgias repetitivas, y además, pues en el estudio que se le haga no tiene patología reumatológica, pero este destaca es porque el paciente tiene una hiperlaxitud también de la piel y puede también luxarse hombros de forma concomitante. Y la aplasia o hipoplasia patelar, que ya es para terminar, básicamente el síndrome uña-patela, donde hay una tetra característica que hay aplasia o hipoplasia patelar, como lo describe el síndrome, cuernos ilíacos, que son unas imágenes que se reproducen en la radiografía AP, ahí la vemos, pues unas proyecciones radiográficas, displasia ungueal y la luxación del radio proximal, características del síndrome uña-patela. Aquí nuevamente en la imagen siguiente vemos entonces esto. Y la síndrome de la patela pequeña, que es una patela pequeña básicamente, con un primer espacio interdigital ancho, cuarto y quinto rayos cortos y pie plano, que puede simular en algunos de los casos, dicen ahí, que es una hipoplasia por las características clínicas como tal. Y otras de las patologías, pues el síndrome genitopatelar, el Mayer-Gorlin, el Coffin-Sears o la aplasia o hipoplasia patelar aislada. Entonces, básicamente, volvemos a la imagen del principio, donde teníamos los cuatro predisponer a que la patela se luxe, la distancia topilar, la patela alta, la distancia TTG normal, la intención patelar anómala y la inmadurez esquelética que se suman para que un paciente tenga una luxación patelar recidivante. En este caso, pues presento el staff del día de hoy.